Familia, qué bueno que estás aquí conectado. Yo soy Alberto Parás y estamos en esta serie que le hemos titulado Vive una vida loca. Y es lo interesante del Evangelio, porque hay cosas que la Biblia, el Evangelio de Cristo nos enseña que vienen a chocar con lo que es la costumbre o la aparente sabiduría del mundo. Por ejemplo, Jesucristo nos dice, da y se te dará, ¿verdad? Que ese es un contraste porque el mundo te dice no des, ¿sí? O sea, retén, y Jesucristo dice no, da, sé generoso y entonces se te va a dar, ¿no? La Biblia y Jesucristo nos dicen, haz a otros lo que tú quieres que ellos hagan contigo, perdona para ser perdonado. Y Jesucristo nos dice, si no se muere, no se puede vivir, siembra para cosechar. Y en todas estas cosas hay una gran sabiduría de parte de Dios para nuestras vidas. Y hoy te quiero hablar acerca de algo que viene también a chocar con nuestro pensamiento del mundo cuando Jesucristo nos dice, necesitas nacer de nuevo. Vamos a ir a un texto que nos explica un poquito más acerca de esto, que está en el Evangelio de Juan, capítulo 3, en donde Jesucristo tiene una conversación con uno de los fariseos llamado Nicodemo y nos revela este gran misterio de sabiduría del cielo, el nacer de nuevo por Cristo Jesús en el Espíritu Santo, y vamos a leerlo. Y entonces comienza aquí diciendo, había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. O sea, no era cualquiera de los fariseos, era alguien importante dentro de los fariseos. Este fue de noche a visitar a Jesús. Y esto es algo muy interesante porque no fue de día como para probarlo o como para que los demás lo vieran a Nicodemo, más bien fue de noche, quizá no queriendo ser visto y obviamente porque quería tener una conversación de veras con Jesucristo, sin que fuera una confrontación. Y le dijo, Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Y entonces analicemos primero quién era Nicodemo. O sea, las credenciales de Nicodemo, el fariseo. Creía en Dios. ¿Sí? Era un fariseo y eran teólogos en esa época que conocían perfectamente la Biblia. De hecho, los fariseos se sabían de memoria los 5 primeros libros de la Biblia. O sea, el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Deuteronomio y los Números. Todos esos 5 libros, y a lo mejor tú dices, bueno, a mí eso no me impresiona porque yo también me los sé. Qué bueno, pero o sea, son esos libros densos y difíciles y extensos, y estos teólogos se los sabían de memoria. Asistía a diario al templo, oraba frecuentemente, leía su Biblia obviamente, ayunaba por lo menos 2 veces a la semana y era un hombre generoso con sus diezmos. Entonces tenía buenas credenciales este hombre Nicodemo. Y es interesante porque cuando le dice, Rabí, sabemos que tú eres un maestro que ha venido de parte de Dios. O sea, como que le echa flores Nicodemo a Jesucristo. Y a continuación Jesucristo le dice, gracias Nicodemo por todo lo que me dices. No le dice esto. Vamos a leer que básicamente Jesucristo lo que le responde es, Nicodemo, te vas a ir al infierno. O sea, derechito Jesucristo le está diciendo, versículo 3, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Esta es la respuesta de Jesucristo. O sea, Nicodemo empieza la conversación y Jesucristo va al grano y dice, de veras te aseguro. Y esta frase, de veras, quiere decir, pon atención, Nicodemo, a lo que te estoy diciendo. El que no nazca de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Y lo que le está diciendo aquí Jesucristo, nos está diciendo es que debemos de nacer de nuevo. O sea, Jesucristo no dice, sería bueno, deberías de. O sea, Jesucristo le dice puntualmente a este fariseo, ya leímos todas las credenciales que tiene este fariseo, le está diciendo, necesitas nacer de nuevo para ir
al cielo. No le está diciendo Jesucristo a una prostituta o a un pecador abiertamente, a un ladrón. Le está diciendo a un hombre que caminaba recto delante de Dios según la revelación que él tenía. Le dice: necesitas nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Y entonces aquí Nicodemo, gracias a Dios, le pregunta a Jesucristo: ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? O sea, es una buena pregunta que está haciendo Nicodemo, y quizá tú te la estás haciendo en este momento. ¿Qué es esto de nacer de nuevo? Tú y yo ya hemos nacido en la carne. Sí, ahorita Jesucristo lo va a explicar, pero está hablando de un nuevo nacimiento. Versículo 5: yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesucristo hablando: te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Y entonces está haciendo esta diferencia. Hay un nacimiento que Jesucristo le llama de agua. Este es el nacimiento natural, el nacimiento en la carne, el nacimiento que tú y yo ya experimentamos, ya pasamos por eso si estamos aquí escuchando y estamos vivos. Pero está hablando de un nacimiento del Espíritu, un nacimiento espiritual que tenemos que tener. El que nace de la carne es carne, pero el que nace del Espíritu es espíritu. Es esa parte espiritual que estamos hablando. Tú y yo necesitamos, dice Jesucristo, nacer de nuevo. Nacer de nuevo es un nacimiento espiritual. Aparte del nacimiento natural que ya tuvimos, necesitamos tener este nacimiento espiritual. Versículo 6: lo que nace del cuerpo es cuerpo, y lo que nace del espíritu es espíritu. ¿Ves esta diferencia? O sea, el nacimiento del cuerpo y el nacimiento del espíritu. ¿Y qué necesitamos para nacer de nuevo? Vamos a seguir leyendo versículo 7. No te sorprendas de que te he dicho: tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo aquel que nace del espíritu. Nicodemo replicó: ¿cómo es posible que esto suceda? Versículo 10: ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Respondió Jesús: te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las cosas celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. O sea, Jesucristo está dando ya aquí sus credenciales para la verdad que le está dando a Nicodemo. Versículo 14: como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. El nacimiento, el nuevo nacimiento, la salvación, la vida eterna, son términos intercambiables que la Biblia nos dice. Jesucristo dice: yo voy a tener que ser levantado, y está hablando de la cruz, cuando Jesucristo sea crucificado por nuestro beneficio, tomando el lugar, nuestro lugar. Es entonces que al creer en él vamos a tener vida eterna. Y viene el versículo 16, que es un favorito de todos, y si no el tuyo va a ser favorito tuyo. Dice: porque tanto amó Dios al mundo. O sea, Dios te ama. Tú y yo estamos en el mundo, somos parte del mundo. Dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esta vida eterna, este nuevo nacimiento, la salvación. Versículo 17, y con este termino esta lectura. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. ¿Qué necesitamos para nacer de nuevo? O sea, en el nacimiento natural, la pregunta es: ¿tú qué hiciste para tu nacimiento natural? Pues no hicimos mucho, ¿verdad que no? Simplemente fuimos concebidos y de ahí llevamos una gestación, y después de esa gestación vino el parto y nacimos en la carne.
Y así como no hicimos nada para nacer naturalmente, de igual manera en lo espiritual, el mérito, nos está diciendo este pasaje, es de Cristo. Cristo es el que fue levantado, el que fue crucificado, el que murió en nuestro lugar. Pero tú y yo nada más lo que necesitamos hacer es creer en Jesucristo y entonces tendremos vida eterna, salvación, el nuevo nacimiento. Ahora, lo interesante es que Nicodemo creía. Porque Nicodemo fue con Jesucristo y dice, yo reconozco que tú vienes de parte de Dios, porque las señales que tú haces no las puede hacer alguien más que alguien que sea enviado por Dios. Entonces Nicodemo creía, pero Jesucristo le dice, necesitas nacer de nuevo. No solo basta con un creer de decir, sí, yo he escuchado de Jesucristo, yo creo que es un personaje histórico. O sea, necesitas someterte al señorío, al gobierno de Jesucristo en tu vida. De hecho, la Biblia dice que el diablo cree, pero el diablo no se ha ganado el cielo, el diablo se va a ir al infierno, ¿sí? Porque no se ha sometido al señorío de Jesucristo. Tú y yo, para nacer de nuevo, no es por nuestros méritos. Nicodemo tenía toda una serie de requisitos, de méritos, que tú le podrías poner mucho eso, palomitas, pero Nicodemo no se estaba ganando el cielo, el reino de Dios. El nacer de nuevo por sus méritos es por los méritos de Cristo. Y Nicodemo, más que creer, necesitaba recibir, someterse a el señorío de Jesucristo. Escucha esto, muchos no han nacido de nuevo. Déjame ir a un pasaje que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 7. Y nos habla esto también Jesucristo. Son palabras de Jesucristo y son palabras fuertes que vamos a leer, pero están en rojito en nuestra Biblia, porque son palabras, no es algo a negociar, no es algo que un apóstol haya interpretado, son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice Mateo 7, versículo 13 y 14: entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entrarán por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Entonces, ¿ves el contraste que está haciendo aquí Jesucristo? Dice, hay un camino que va al infierno, a la perdición, y muchos están yendo por ahí. Pero hay un camino estrecho que va al cielo, a la vida eterna. Está hablando de esta salvación, de este nacimiento. Dice, y pocos, te pregunto, muchos es más que pocos, ¿verdad que sí? Entonces, esta es una realidad fuerte, porque Jesucristo está diciendo, muchos se van a perder y pocos son los que van a encontrar este camino. En ocasiones, quizá te ha tocado ir a algún funeral y en el funeral pues va el pastor, y de repente está ahí en el funeral, y no importa el tipo de vida que haya tenido el hombre o la mujer que esté ahí en la caja, el pastor muchas veces, o el que está oficiando ahí, de repente puede decir, pero ya sabemos que este hombre está en un mejor lugar, ¿no? O sea, fulanito de tal ya está en un mejor lugar. Y entonces lo de la audiencia dicen, no hombre, si este está en un mejor lugar, pues yo ya la libré, ¿no? Porque yo soy mejor que el que está ahí en la caja. Y muchas veces lo haces, o inclusive lo hacemos, pero sería interesante de repente decir, este hombre se va al infierno, ¿y tú a dónde te quieres ir? Sería algo más derecho, ¿verdad que sí? Pero, no caigas en error. Jesucristo lo está diciendo puntual. Y quieres ir un poquito más dramático, acompáñame al versículo 21. Jesucristo dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, acuérdate, no es suficiente creer, necesitas someterte al señorío de Jesucristo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién hace la voluntad del Padre? Aquel que tiene una relación con el Padre, que escucha la voz del Padre y que en humildad obedece la voz del Padre.
Muchos me dirán en aquel día, y está hablando los últimos tiempos: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? O sea, ya no son gente alejada, es gente que está a lo mejor hasta dentro de la iglesia, y dice: no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente: jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. O sea, dice: ni los conozco. O sea, muchos no han nacido de nuevo. Aún muchos que piensan, aunque están caminando en un aparente servicio a Jesucristo, la realidad es que no han nacido de nuevo, porque Jesucristo dice que va a decir: no los conozco. ¿Sí? Y esto es a lo que quiero ir en este momento, porque tú y yo debemos de estar seguros que hemos nacido de nuevo, que tenemos la vida eterna, que tenemos salvación, que tenemos un lugar en la casa del Padre, que hemos sido adoptados como hijos de Dios. Pero déjame explicártelo cómo es en lo natural. En lo natural no sucede que hay una concepción e inmediatamente está el parto. No, o sea, está la concepción y luego viene un crecimiento que le llamamos embarazo o gestación, y luego viene el nacimiento. O sea, nadie es concebido e inmediatamente nace, ¿verdad que no? Preguntándole a los expertos, a las expertas: señora, ¿verdad que no es así? O sea, hay una concepción, pero después hay un tiempo de embarazo. Y ese tiempo de embarazo es un tiempo interesante, es un tiempo difícil, especial llegando hacia el final, en donde pues ya está ahí el embarazo tan grande que es incómodo, y hay dolores, y es un momento difícil. Y luego viene el parto, que es un momento pero bien difícil. Y entonces viene el nacimiento, y ahí es un momento de gozo. Es un momento de recibir ese regalo de parte de Dios, recibir un hijo. Bueno, igualmente es en lo espiritual. Puede haber sido plantada una semilla de vida en tu corazón, como Nicodemo. O sea, Nicodemo lo fue a buscar a Jesucristo ahí de noche a solas, porque él quería más. Algo ya estaba sucediendo en su corazón, pero Jesucristo dice: necesitas nacer de nuevo. No le dijo: qué bueno que has nacido de nuevo. Primero viene esa semilla que es plantada de vida, que es plantada en nuestro corazón. Y tú puedes ya decir: yo reconozco que Jesús es el enviado de Dios. Pero todavía no has nacido de nuevo, porque no has terminado de rendir tu vida a Cristo. Y en ocasiones en este periodo, en donde, o sea, es interesante, porque después de la salvación sí hay un crecimiento en nuestra vida, pero antes de la salvación también viene un crecimiento en nuestra vida, porque es plantada esa semilla y algo empieza a suceder. Pero en ocasiones hay toda una guerra, hay una batalla, hay como esos dolores de parto en nuestra vida, y hasta puedes estar viviendo una vida en derrota, diciendo: pero si ya conozco, ya creo en Jesucristo. Pero necesitas nacer de nuevo, necesitas rendir tu vida a Jesucristo, para que entonces, después de esa gestación, venga ese nacimiento espiritual y nazcas a una nueva vida. ¿Cómo saber? Esta es la pregunta para el día de hoy. ¿Cómo sé si he nacido de nuevo? Y esto es algo que tú y yo podemos saber. Juan nos escribe en una de sus epístolas, la primera de Juan 5:13, dice: les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Tú y yo tenemos, o sea, es una de las cosas más importantes en nuestro caminar cristiano, saber que tenemos vida eterna, ¿sí? Y cuando hemos nacido, varias cosas, o sea, el nuevo nacimiento, ese nacimiento espiritual, es algo que si yo te lo pregunto, a lo mejor tú me dices, pues no sé, o sea, yo te digo: ya has nacido de nuevo, y tú a lo mejor dices: pues ¿sabes qué? Esa es una de las preguntas difíciles que tengo yo para contestar, ¿no? Porque en ocasiones me siento que sí, y en ocasiones me siento que no. Bueno, déjame decirte, cuando naces de nuevo, primero naces a una nueva relación. Una nueva relación. Y entonces, cuando tú has nacido una nueva relación, tú lo sabes. Déjame darte el ejemplo de cuando te casas. O sea, cuando tú te casas, cuando yo me casé, ¿sí?
alguien se mudó conmigo. Entonces, si de repente alguien me preguntaría a mí, ¿sí? Oye, ¿estás casado? Yo le podría decir, pues ¿sabes qué? Creo que sí, ¿no? O sea, yo tengo 28 años casados. Imagínate que te dé esta respuesta. Tú sabiendo que tengo 28 casados, a lo mejor ves a mi esposa Carolina junto a mí y yo te respondo, híjole, pues yo creo que sí. Pero muchas veces estamos así. O sea, ¿eres salvo? Híjole, pues yo creo que sí, ¿no? Y a lo mejor queremos dar una fecha y alguien te pregunta, oye, ¿y cuándo fuiste salvo, no? Y tú dices, híjole, pues esa es una pregunta, esa es de las preguntas difíciles en mi vida, ¿no? Porque, mira, no estoy seguro si fue a los 8 años en la escuela dominical o fue a los 14 en ese campamento de verano de la iglesia. No, a lo mejor fue a los 25, sí. No, yo creo que fue a los 8, no, creo que fue a los 25, ¿no? O sea, no sabes identificar exactamente el momento en que naciste de nuevo. Imagínate que me preguntes a mí, ¿sí? Primero, si creo que estoy casado, yo digo, pues yo creo que sí, ¿no? Y a lo mejor digo, no, sí estoy casado, ¿no? Y luego me preguntas, oye, ¿y cuándo te casaste? Y yo te respondiera, híjole, pues esa es una de las preguntas difíciles en mi vida, ¿no? O sea, ¿cómo? O sea, mira, para los que estamos casados, yo creo que una vez en la vida se nos perdona que se nos olvide la fecha de nuestra boda. Una vez en la vida nada más se nos perdona. Pero normalmente ya no lo volvemos a olvidar. Pero imagínate que yo te dijera, tú me preguntas, oye, ¿y cuándo te casaste? Y yo te respondería, no, pues sabes qué, es una de las preguntas difíciles que me hacen a veces. Y yo creo que a los 8, no, creo que fue a los 14, no, se me hace que fue a los 25, no, 14, 8 definitivamente. O sea, tú dirías, pues este cuate ya la perdió. Cuando me casé, escúchalo, alguien se mudó conmigo. Yo tenía mi casita, ¿sí? Y me casé y me llevé a mi carito a vivir a mi casa. Alguien se mudó conmigo. Y era, es inconfundible en mi vida ese momento tan glorioso en donde comencé a vivir esa vida en matrimonio, caminando con mi esposa. Los dos jóvenes y alegres o sea, es inconfundible hasta la fecha con estos 28 años que tenemos de casados. Cuando eres salvo, escucha, alguien se muda contigo. El Espíritu Santo viene a vivir en tu corazón. Y entonces, si tú dices, pues no estoy seguro, pues tienes que analizar, porque quizá no eres nacido de nuevo. Y necesitas, como Nicodemo, tomar una acción en tu vida. Porque si tú dices, creo que sí, cuando tú sabes que tienes vida eterna, que has nacido de nuevo, que tienes un camino hacia la eternidad con Dios, tú lo sabes porque alguien se ha mudado contigo, porque ha iniciado una relación en tu vida. Y esa relación es inconfundible. Nacemos a una nueva relación. Lo segundo es que nacemos a una nueva dirección. Mira lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ya ha llegado ya lo nuevo. Entonces, cuando tú y yo nacemos de nuevo, nacemos a una nueva dirección. Y eso es algo que tú y yo nos damos cuenta. El pastor Morris da esta ilustración que me gusta mucho y la voy a tomar para explicar este punto, ¿sí? Es cuando nacemos en la carne, todo mundo nace en una dirección, ¿sí? En la dirección que está apuntando esta pluma. O sea, y nacemos con la dirección de ir al infierno, de la perdición, ¿sí? Del camino del mar. Automáticamente al nacer ya llevamos esa dirección, ¿sí? Y tú puedes ver cómo a un niño no se le tiene que enseñar a mentir y de repente ya está mintiendo. Y a un joven no se le tiene que enseñar a hacer de repente cosas y así te puede seguir. O sea, ya lleva una dirección. Y entonces de repente a un joven se le enseña y se le dice, no actúes así. Y entonces el joven se empieza a esforzar. Ahora entiende, los papás del joven en Cristo ya van caminando en la otra dirección. En esta dirección, pero el joven va en esta dirección y entonces los papás dicen, tienes que caminar para aquí, pero el joven dice, pero, o sea, naturalmente tiendo a caminar acá. Y a lo mejor el joven se puede esforzar en decir, es que no debo de vivir así, y se esfuerza, pero y con todo ese esfuerzo de repente, ¡pum!, regresa nuevamente.
Y le dicen el papá y le dicen en la iglesia y de repente se esfuerza y vuelve a regresar en esta dirección. Pero cuando nacemos de nuevo, nos sometemos creyendo en Jesucristo, nos sometemos a su señoría en nuestro corazón. ¿Sabes lo que sucede? Flip. O sea, nacemos a un cambio de dirección. Antes estábamos yendo hacia la perdición, pero ahora estamos yendo hacia la salvación. En un instante hay un cambio de dirección, como que cambia la polaridad de nuestro corazón. Y ahora estamos caminando hacia la salvación, hacia la vida eterna, hacia la casa del Padre. Y entonces lo interesante ahora es que yo me puedo esforzar por vivir mal, ¿sí? Y entonces puedo decir de repente, hijo, mi esposa me hizo algo y ahora sí no la voy a perdonar, ahora sí no la voy a perdonar, y porque pues ya no se lo merece y pum, la voy a perdonar. O sea, hay algo que en mí en automático, o sea, me lleva a caminar en una vida de santidad, porque ya hay un cableado diferente. Yo he nacido de nuevo en una nueva dirección. Y de repente alguien me hace mal y digo, ahora sí así me voy a vengar, hoy así se lo voy a regresar. Y de repente, ay, ya no puedo, lo voy a perdonar y te perdono y ya no me debes nada. Una locura. ¿Por qué? Porque ya hay un cableado diferente. Vamos caminando en una nueva dirección, que hemos nacido nuevamente y ha venido este cambio en nosotros. Antes era, no puedo hacerlo, pero ahora es, no puedo no poder, porque el Espíritu Santo, acuérdate, aquel que se mudó en nosotros, con nosotros, ¿sí? Él nos habla y nos dice, camina como debes de caminar. El versículo 8 que leíamos aquí en el Evangelio de Juan nos dice, capítulo 3, versículo 8. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo aquel que nace del Espíritu. Lo que nos está diciendo Jesús es que la vida de Dios es una vida divina y no se ve, pero es inconfundible en nosotros, que nos lleva en esta nueva dirección, y el Espíritu le place darnos esta vida a los que nos arrepentimos y a los que queremos ser limpios, creemos en Jesús y sometemos nuestra vida a Él. Nacemos a una nueva relación. Es la manera que lo sabemos. Nacemos a una nueva dirección. ¿Sabes qué? También nacemos a un nuevo alimento. O sea, porque la carne tiene un alimento, pero el Espíritu tiene otro alimento. Jesucristo dijo en Mateo 4:4, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y luego en otro pasaje, Jesucristo está hablando ahí con la mujer del pozo, una samaritana, en Juan 4, versículo 32, y sus discípulos le trajeron alimento y Jesucristo no comía, y les dijo Jesucristo, yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. ¿Cómo? O sea, era un alimento diferente. Jesucristo está diciendo, es la palabra de Dios la que ahora nos va también a alimentar. Jesucristo dice, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios quien me envió y en terminar su obra. Entonces, esto es lo increíble. O sea, nacemos a un nuevo alimento, porque ahora nuestro espíritu necesita ser alimentado. ¿Entiende esto? O sea, Nicodemo tenía todas esas rutinas religiosas que no le daban vida eterna, porque necesitaban primero nacer de nuevo. Pero ya cuando nacemos de nuevo, entonces nuestro alimento espiritual se mueve la palabra de Dios. La leemos no porque tenemos que al leerla ganar la vida eterna, sino porque como ya tenemos vida eterna, ya nacemos espiritualmente, necesitamos alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios, con el rema de Dios, con la oración al Padre. Cuando venimos a adorar juntos en familia, hacemos iglesia en nuestro grupo Paz, y todo lo que hacemos, todas las disciplinas espirituales que tenemos en la iglesia son nuestro alimento en esta nueva realidad. Nacemos una nueva relación, nacemos a una nueva dirección, nacemos a un nuevo alimento y nacemos a una nueva dimensión. Y esa es la locura del Evangelio. Tú y yo ahora se nos ha quitado un velo, una escama de nuestros ojos, y podemos ver en lo espiritual, percibir las cosas espirituales. Pablo le dice a la iglesia de Corintios, 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural,
o sea, el que nada más ha nacido naturalmente, que no ha nacido del Espíritu, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura. Y tampoco las puede entender porque tienen que discernirse espiritualmente. Y tú y aquí tocamos temas espirituales y tenemos que discernirlos espiritualmente, pero necesitamos nacer de nuevo. Y yo lo que quiero es llevarte hoy a que tú tengas la plena seguridad de que has nacido de nuevo. Al amor tú dices, sí estoy seguro, sí lo sé, sí lo siento, sé hasta exactamente la fecha o la época en mi vida, sé en la dirección que voy porque me identifico que hay el Espíritu Santo que me lleva a actuar bien, que me estorba de actuar mal. Hay algo en mí, pero quizá tú dices, no estoy seguro que he nacido de nuevo. Yo te digo, hoy es un buen día para tener un parto espiritual en tu vida. Quizá la semilla ha sido sembrada ya en un tiempo, pero ha pasado un tiempo y tú no estás viendo ese fruto de nacer de nuevo, esa revelación, esa relación, esa dirección. No tienes todavía ese apetito por este alimento espiritual. Hoy es un buen día para nacer de nuevo. Y yo quiero que tengas la plena seguridad de la vida eterna. Y yo quiero que hagamos una oración. Y te voy a pedir que te pongas de pie ahí en tu casa. Y cierra tus ojos. Y te voy a hacer esta pregunta. Si tú reconoces que no tienes esa seguridad de salvación, de vida eterna, no te estoy preguntando si crees en Jesucristo, porque el primer paso es creer en Jesucristo. Esa es la primera semilla. Pero te estoy preguntando, notas que no hay esa revelación espiritual, ese nacimiento espiritual, tienes duda, yo te invito a que hagamos una oración juntos en este momento. Y que hoy sea un día increíble en tu vida, un día de miles de partos, millones de partos en lo espiritual, nacimientos, porque esa es la voluntad del Padre. Él ha enviado el poder del Espíritu Santo y la obra de Jesucristo en la cruz y en su resurrección, que nos ha abierto el camino para lo mismo. Cierra tus ojos y déjame guiarte en esta oración. Primero vamos a arrepentirnos. El cambio de dirección habla de un arrepentimiento, decir, Señor, perdóname por el rumbo que yo llevaba. Perdóname por todo el mal que yo hice en mi caminar en ese rumbo. Yo sé que te deshonré y yo hoy me arrepiento de mi pecado y te pido perdón. Perdóname, Padre. Y ahora dile a Jesucristo, Jesucristo, yo creo en ti. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que diste tu vida por mí en la cruz. Señor Jesús, y a ti hoy me someto, me rindo. Y yo te pido que tú gobiernes hoy mi vida. Yo la someto totalmente a ti. Ya no viviré solamente a la orilla y de lejos. Hoy me rindo totalmente y te entrego totalmente mi corazón. Tú eres hoy el Rey y Señor de mi vida. Yo creo en ti, yo caminaré contigo, yo escucharé tu voz, porque tú eres mi pastor y seré obediente en todo lo que me pidas. Amén. Y ahora dile al Espíritu Santo, Espíritu Santo, múdate conmigo. Ven a habitar en mi corazón. Llénalo de ti, Espíritu Santo. Porque esta es la promesa del Padre, que es posible a través del sacrificio de Jesucristo, que yo reciba la llenura del Espíritu Santo. Ven a mi vida, cambia mi vida, transforma mi vida, guía mi vida, hoy y siempre. Amén. Solo me queda algo que decirte. Feliz cumpleaños. Cuando tú y yo nacemos de nuevo, hay fiesta en el cielo. Y hay algo en nuestra vida que tú lo vas a notar. Tú vas a ver, porque has nacido una relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Ya llevas una nueva dirección. Y observa y espera que cosas que no podías vencer,
Ahora van a cambiar porque ha sido cambiado el sentido de tu corazón. Hay un crecimiento que viene hacia adelante, pero ya llevas una nueva dirección. Ahora aliméntate de lo espiritual, gózate, ten banquetes con la Biblia, con la palabra de Dios, en tu lugar secreto, orando y platicando con Dios. Y sé bienvenido a esta nueva dimensión espiritual, porque vas a empezar a percibir, a entender cosas que no entendías antes. Aun cuando abres tu Biblia, se te va a revelar cosas nuevas, porque es el Espíritu Santo que el mundo no ve, porque el mundo no cree en Él. Pero tú y yo, en esta vida tan increíble, que algunos le llaman una vida loca, podemos ahora caminar con su sabiduría y su poder. Y esta es toda una aventura que tenemos en la iglesia, porque tú y yo, nacidos de nuevo, hemos tomado ese camino angosto, pero ahora tenemos un llamado para invitar a muchos a que vean, a que conozcan, a que prueben y a que nazcan. Que Dios te bendiga.